Hola, soy Mateo. Quiero contarte cómo vi a todo un pueblo intentar aplastar el espíritu de una de las personas más valientes que conozco. La humillaron en público, frente a todos, llamándola muñequita y diciéndole que su lugar era limpiando herramientas, no usándolas. El tipo que lo dijo, un mecánico rival llamado Ricardo, incluso apostó que le quitaría el juego de herramientas personal de su padre, lo único sagrado que le quedaba de él. Todo porque ella, una joven de 19 años, se atrevió a creer que podía salvar el negocio familiar. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? Antes de contarte cómo Jimena enfrentó a ese tipo, Ricardo, y a todo un pueblo que la creía débil, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el motor de una vieja camioneta se convierte en el sonido de la dignidad. La historia de Jimena comienza justo ahí, en el silencio aplastante que dejó la muerte de su padre. Él era el alma del taller Solís, y sin él el negocio se vino abajo. Las deudas se acumulaban como polvo en un motor abandonado, y la amenaza de perderlo todo era un nudo constante en la garganta. Jimena se movía por el taller como un fantasma. El lugar, que antes olía a trabajo, a grasa caliente y a la risa de su padre, ahora solo olía a frío y a abandono. Ella, con su figura delgada y su mirada callada, parecía demasiado pequeña para llenar el vacío que él había dejado. La gente del pueblo la miraba con lástima, susurrando que era una pena, que la hijita del difunto no podría hacer nada. Esa compasión se sentía peor que un insulto, porque la borraba, la hacía invisible, como si su talento y los años que pasó aprendiendo de su padre no significaran absolutamente nada. La presión no solo venía de fuera. Su propio tío, Roberto, el hermano de su padre, llegaba cada 2 días con su voz de hombre pragmático a recordarle la realidad. Él no era malo, solo ciego. No veía a la aprendiz brillante que su hermano había formado. Veía a una sobrina frágil que debía buscarse un trabajo de señorita. Su solución era simple y dolorosa: vender el taller para pagar las deudas. Para él era pura lógica. Para Jimena era como si le pidiera vender los huesos de su padre, traicionar cada lección, cada momento que compartieron bajo un capó. Para empeorar las cosas estaba Ricardo. Su taller, moderno y reluciente, estaba al otro lado del pueblo, y él olfateó la desgracia de la familia Solís como un depredador. Era arrogante, machista, y no disimulaba su desprecio. Cada vez que pasaba frente al taller de Jimena, la miraba con una sonrisa burlona, como si ya estuviera midiendo el espacio para expandir su propio negocio. Él no solo quería el local, quería borrar el nombre de Solís del mapa, consolidarse como el único mecánico que importaba en San Jacinto, y Jimena era la última pieza frágil que se interponía en su camino. El golpe final llegó en una reunión familiar que se sintió como un juicio. El tío Roberto, con el apoyo silencioso y temeroso de la madre de Jimena, le dio un ultimátum. Tenía un solo mes para demostrar que el taller podía ser rentable o lo vendería a la familia de Ricardo. La prueba definitiva, su única y casi imposible oportunidad, era reparar la vieja camioneta de reparto de la panadería del pueblo. Un vehículo que llevaba semanas averiado, un motor que incluso Ricardo, con toda su soberbia, no había podido arreglar. La trampa estaba puesta, y todos esperaban verla fracasar. La grúa dejó la camioneta frente al taller, y el sonido del motor al apagarse fue reemplazado por un silencio denso, expectante. Era un monstruo oxidado, un símbolo de todo lo que estaba en juego: el taller, el apellido de su padre, su propia dignidad. El pueblo entero parecía haberse congregado a una distancia prudente, no para animar, sino para ser testigos del fracaso. Cada mirada era un peso sobre los hombros de Jimena. No era solo un vehículo averiado, era el altar sobre el cual su tío y Ricardo esperaban sacrificar sus sueños. La sentí temblar, pero no retrocedió. El pánico fue como un golpe de hielo en el pecho. Vi cómo Jimena puso una mano sobre el capó frío y cerró los ojos por un instante. Podía casi escuchar la voz de su padre en su mente. No pelees con la máquina, mija. Escúchala. Ella te dirá dónde le duele. Ese recuerdo fue su ancla.
Su respiración, que era agitada y superficial, se calmó. Sus hombros se enderezaron. El miedo no desapareció, pero se transformó en una determinación helada, en una concentración tan intensa que borró el murmullo de los curiosos y la dejó a solas con su desafío. El primer día fue un infierno silencioso. Jimena abrió el capó y se sumergió en el laberinto de cables y metal. La gente pasaba, disminuía la velocidad, la observaba como si fuera un animal extraño en una jaula. Nadie ofrecía ayuda. Su madre la miraba desde la ventana de la casa, con el rostro lleno de una angustia que Jimena sentía como una puñalada. El taller que siempre había sido su refugio, su lugar seguro, se había convertido en un escenario público donde todos esperaban que la obra terminara en tragedia. La soledad era casi física, un aire pesado que le dificultaba respirar. Ricardo no tardó en aparecer. Llegó en su camioneta nueva y reluciente, con 2 de sus ayudantes, solo para disfrutar del espectáculo. No se bajó, pero redujo la velocidad lo suficiente para gritar, con una sonrisa torcida. Muñequita! ¿Necesitas que te pasemos un trapo para que limpies eso? Ten cuidado, no te vayas a romper una uña». Sus amigos soltaron una carcajada que resonó en toda la calle. Fue una humillación calculada, diseñada para recordarle su lugar, para minar su confianza frente a todos. Jimena no levantó la vista, pero vi cómo sus nudillos se pusieron blancos al apretar una llave inglesa. Esa noche, la duda la asaltó con una fuerza brutal. La encontré sentada en el suelo del taller, rodeada de piezas, con la cara manchada de grasa y los ojos perdidos en la nada. Me confesó que por un momento, solo por un segundo, creyó que todos tenían razón, que su tío, que Ricardo, que el pueblo entero veía algo que ella no. ¿Y si solo era una niña jugando con las herramientas de su padre? ¿Y si su talento era una ilusión, un cuento que se había contado para no sentir el dolor de su ausencia? La vi al borde de rendirse, aplastada por el peso del mundo. Fue don Miguel, el viejo amigo de su padre, quien rompió el cerco de soledad. Al día siguiente, apareció con un termo de café de olla bien caliente y un par de conchas de la panadería. No dijo mucho, solo se sentó en un viejo taburete a una distancia respetuosa y se quedó ahí, observando. Su presencia era un acto de fe silencioso. No le dio consejos, no la cuestionó, simplemente estuvo. Para Jimena, en medio de ese desierto de desprecio y lástima, ese pequeño gesto fue como encontrar un oasis. Le recordó que no toda la gente del pueblo era igual. Al tercer día, Jimena encontró el corazón del problema. No era el carburador, ni la batería, ni ninguna de las fallas obvias que Ricardo seguramente había buscado. Era algo profundo, una pequeña pieza en el bloque del motor, desgastada por los años, una pieza que ya no se fabricaba. Era una falla que solo alguien que conociera esos motores viejos, como la palma de su mano, podría diagnosticar. La mala noticia era que no podía comprar un repuesto. La buena es que por primera vez en días, en su rostro vi algo más. ¡Qué agobio! Vi el destello de un desafío, el de una verdadera mecánica. La solución era tan clara como imposible. Si la pieza no existía, tenía que fabricarla, no con una impresora 3D ni con maquinaria moderna, sino como lo hubiera hecho su padre, con fuego, metal y un conocimiento casi olvidado. La vi desempolvar la vieja fragua del rincón, un armatoste de hierro que no se usaba en años. Necesitaría forjarla, darle forma con martillo y yunque, calibrarla a mano con una precisión de milímetros. Era una tarea de artesano, no de un simple mecánico. El pueblo, que ya la creía loca por intentarlo, ahora estaba seguro de que había perdido el juicio por completo. Los siguientes días se fundieron en un infierno de fuego, sudor y fracasos. El sonido del martillo contra el metal se convirtió en la banda sonora de su desesperación. Cada intento fallido era un trozo de metal al rojo vivo arrojado a un balde de agua donde moría con un siseo de derrota. Sus manos, ya callosas, se llenaron de ampollas y quemaduras. La vi trabajar hasta el agotamiento, con el rostro cubierto de hollín, los ojos fijos en el metal incandescente. Afuera, los murmullos se hacían más fuertes, más crueles. «Está destrozando el motor», decían. «Pobre niña, ya se rindió».
Ricardo, por supuesto, no se quedó quieto. No necesitaba ensuciarse las manos para sabotearla. Su veneno era más sutil. Fue a ver al dueño de la panadería, don Evaristo, un hombre nervioso y práctico. Le habló con esa falsa amabilidad suya, pintando un cuadro de ruina inminente. Le dijo que Jimena estaba jugando, que iba a dejarle el motor inservible y que él, por un precio amigo, podía conseguirle un motor de segunda mano y terminar el trabajo en 2 días. Estaba atacando su única fuente de legitimidad, la confianza del cliente. Un movimiento cobarde, pero peligrosamente efectivo. La visita de don Evaristo fue como un balde de agua fría. Llegó al taller con el rostro lleno de preocupación, mirando el motor desarmado como si viera el cadáver de su negocio. No fue grosero, pero su paciencia se había agotado. «Mijita», le dijo con la voz tensa, «yo confié en ti por tu padre, pero esto... no sé. Ricardo me hizo una oferta. Necesito mi camioneta funcionando para el fin de semana o estoy perdido». No era un ultimátum, era una sentencia. El tiempo se le acababa, y la soga que Ricardo había lanzado comenzaba a apretarse alrededor de su cuello. Eso fue todo lo que necesitó el tío Roberto para estallar. Cuando se enteró de la visita del panadero, marchó al taller hecho una furia. Al ver el caos de piezas esparcidas por el suelo y a Jimena agotada junto a la fragua, perdió el control. «Te lo dije», le gritó con la cara roja de ira. «Estás jugando. No eres tu padre. Por tu maldito orgullo vamos a perderlo todo. Estás escupiendo sobre su memoria al destruir su taller». Cada palabra fue un golpe directo al corazón. La acusó de egoísta, de vivir en una fantasía, hiriéndola donde más le dolía. Esa misma noche, la cobardía se arrastró en la oscuridad. Alguien entró al taller. No forzó la cerradura, usó una llave. A la mañana siguiente, Jimena descubrió la verdadera maldad de Ricardo. No le robó herramientas caras ni saboteó el motor. Hizo algo peor. Se llevó la pieza original rota, la única que ella tenía como modelo. Le robó su guía, su plantilla. Ahora, no solo tenía que forjar una pieza imposible desde cero, sino que tenía que hacerlo de memoria, basándose en medidas que apenas recordaba. Fue un acto de crueldad calculado para hacerla fracasar de forma definitiva. El golpe fue casi mortal. La vi sentada en el suelo de cemento, con la mirada vacía, rodeada por el silencio de su derrota. Sin el modelo, la tarea era sobrehumana. Por primera vez, la vi llorar de pura impotencia. Estaba sola, traicionada y a punto de rendirse. Fue entonces, buscando entre las viejas cajas de su padre, con la esperanza inútil de encontrar algún repuesto olvidado, que sus dedos tropezaron con un pequeño cuaderno de cuero manchado de grasa. Dentro no había piezas, sino algo mucho más valioso: los dibujos, las notas y los cálculos de su padre. Su legado. Aquel cuaderno no era solo papel y tinta, era la voz de su padre hablándole desde el más allá. Vi cómo Jimena pasó sus dedos por los dibujos, por la caligrafía apretada y precisa, y su llanto se detuvo. El dolor no se fue, pero se transformó en otra cosa, una rabia fría, una determinación sagrada. Ya no se trataba de salvar un taller o de ganar una apuesta. Se trataba de honrar cada lección, cada secreto que su padre le había confiado. Se levantó del suelo, no como una niña derrotada, sino como la heredera de un conocimiento que nadie más en ese pueblo poseía. Extendió las páginas del cuaderno sobre el banco de trabajo, protegiéndolas de la grasa con unos trapos limpios. Durante horas no hizo más que estudiar. Vi su mirada moverse de un diagrama a una anotación, sus labios murmurando los cálculos, reconstruyendo en su mente el proceso que su padre había seguido décadas atrás. El mundo exterior dejó de existir. Los ruidos de la calle, la sombra de los curiosos, la amenaza de Ricardo, todo se desvaneció. Solo quedaban ella, el fantasma de su padre y el mapa detallado para forjar un milagro a partir de un pedazo de metal. Cuando volvió a encender la fragua, el fuego pareció distinto. Ya no era un infierno de frustración, sino un horno de creación. El martillo, que antes sonaba a golpes de desesperación, ahora caía con un ritmo medido, seguro. Cada golpe tenía un propósito, guiado por los esquemas del cuaderno. El sudor le corría por la cara, mezclándose con el hollín, pero en sus ojos no había duda,
solo una concentración absoluta. Estaba agotada, sus músculos gritaban, pero seguía adelante, golpeando el metal al rojo vivo, dándole forma a la memoria de su padre, a su propia esperanza. Don Miguel regresó al día siguiente, pero esta vez no se quedó a la distancia. Vio el cuaderno abierto sobre el banco y entendió todo sin necesidad de palabras. Se acercó en silencio y sin preguntar comenzó a ayudar. Le pasaba las herramientas que necesitaba antes de que las pidiera. Le sostenía una lámpara para que viera mejor los detalles minúsculos del metal, y cuando algún chismoso se acercaba demasiado, se interponía con su cuerpo viejo pero firme, como un guardián silencioso. Su presencia ya no era solo apoyo moral, se había convertido en un escudo, en el cómplice que ella necesitaba. Y entonces ocurrió. Después de 2 intentos fallidos que acabaron en el balde de agua con un siseo de decepción, la tercera pieza comenzó a tomar la forma correcta. La vi compararla una y otra vez con los dibujos del cuaderno, enfriarla, limarla con una paciencia de relojero y volver a calentarla. No era perfecta, pero estaba cerca, increíblemente cerca. Sostuvo el prototipo en su mano manchada de grasa y por primera vez en días, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro agotado. Era la prueba de que podía hacerlo. La herencia de su padre no era un recuerdo, era un poder real. El sonido del taller cambió y el pueblo lo notó. El martilleo ya no era errático, sino constante y metódico, un latido que se escuchaba hasta la plaza. La gente que pasaba ya no veía a una niña jugando, sino a una artesana en pleno trabajo, con don Miguel a su lado como un centinela. Las burlas empezaron a ser reemplazadas por un murmullo de asombro. Ricardo pasó en su camioneta, esperando verla rendida, pero lo que vio fue una determinación que le borró la sonrisa de la cara. El miedo estaba cambiando de bando. La lástima se estaba convirtiendo en respeto. Llegó la última noche. El plazo de don Evaristo terminaba a la mañana siguiente. El taller estaba a oscuras, salvo por la luz anaranjada de la fragua y una única bombilla que iluminaba el cuaderno abierto en la página crucial. Jimena trabajaba en la pieza final, movida por una mezcla de agotamiento extremo y pura adrenalina. Cada músculo le dolía, pero sus manos se movían con una precisión infalible. Afuera el pueblo dormía, ajeno al hecho de que en ese humilde taller una joven estaba forjando no solo una pieza de motor, sino el destino de su familia y su propia leyenda. A la mañana siguiente, el sol se levantó sobre una escena que parecía un juicio público. La calle frente al taller Solís estaba llena de gente, no con la alegría de una fiesta, sino con la curiosidad mórbida de quien espera ver un accidente. Ricardo estaba allí, apoyado en su camioneta, con una sonrisa de hiena. Mi tío Roberto caminaba de un lado a otro pálido y nervioso. Entonces, la puerta del taller se abrió y salió Jimena. Estaba cubierta de hollín, sus ropas manchadas de grasa, el agotamiento marcado en su rostro, pero sus ojos, fijos y decididos, ardían con una luz que silenció los murmullos. Sin mirar a nadie, caminó directamente hacia la camioneta. Abrió el capó y con una delicadeza que contrastaba con el entorno sucio, tomó la pequeña pieza de metal que había forjado. Era su obra, maestra, nacida del fuego y la memoria. La gente se apretujó para ver mejor. Vi cómo sus dedos, precisos y seguros, colocaban la pieza en su lugar dentro del corazón del motor. No había duda en sus movimientos. Era un ritual, un acto de fe. Don Miguel se había puesto a su lado no para ayudar sino para protegerla, para asegurarse de que nadie interrumpiera ese momento sagrado de creación. Apretó los últimos tornillos con una calma que crispaba los nervios. Luego, con un movimiento deliberado, cerró el capó. El sonido metálico y seco del pestillo al encajar resonó en el silencio absoluto de la calle. Fue como el punto final de una oración. Lentamente, se limpió las manos con un trapo, sus ojos pasando por encima de la multitud. Se detuvo un instante en la cara de su madre, luego en la de su tío, y finalmente clavó su mirada en Ricardo. No había odio en sus ojos, solo una calma fría y demoledora que prometía un veredicto inminente. La tensión era insoportable. Subió a la cabina del conductor.
El chirrido de la puerta vieja fue el único sonido en todo el pueblo. Vi su silueta menuda sentarse frente al volante. Tomó la llave del tablero y la sostuvo por un segundo. El mundo entero pareció contener la respiración. Podía sentir el pulso acelerado de la gente a mi alrededor, la esperanza temerosa de su madre, la arrogancia expectante de Ricardo. Ella no miró a nadie. Su vista estaba fija al frente, a través del parabrisas polvoriento, como si estuviera a punto de emprender un viaje que solo ella entendía. Insertó la llave en el contacto. Giró la llave. Hubo un segundo de silencio total, un vacío que se sintió eterno. Luego, un sonido metálico, una tos débil del motor. Vi a Ricardo esbozar una sonrisa triunfal, la burla ya formándose en sus labios. El tío Roberto bajó la cabeza, derrotado. Pero entonces ocurrió. El motor tosió una segunda vez, y luego estalló. No fue un arranque, fue un rugido, un sonido limpio, potente y constante que llenó la calle, que hizo vibrar el suelo. Era el sonido de la vida, de la potencia pura, un latido metálico y perfecto que sonaba mejor que nunca. El silencio de la multitud se rompió en un estallido de asombro. Primero fueron jadeos, luego aplausos que crecieron hasta convertirse en una ovación. La gente que había venido a presenciar una humillación ahora celebraba un milagro. Don Miguel lloraba abiertamente, con una sonrisa que le partía la cara de orgullo. La madre de Jimena corrió hacia la puerta de la camioneta, sollozando de un alivio tan abrumador que apenas podía mantenerse en pie. Abrazaba la puerta, incapaz de alcanzar a su hija, pero transmitiéndole todo su amor a través del metal vibrante. Era la victoria de la fe. Pero el verdadero triunfo estaba en los rostros de quienes la habían condenado. El tío Roberto la miraba con los ojos desorbitados. La palidez de su rostro ahora era de pura conmoción y una vergüenza que lo hacía parecer más pequeño. Por primera vez, no veía a su sobrina, sino a la heredera de su hermano, una maestra por derecho propio. Ricardo estaba congelado, su sonrisa burlona desvanecida en una mueca de incredulidad absoluta. No había ira en su cara, solo el vacío de una derrota pública, total e irrefutable. La muñequita acababa de demoler su mundo con el sonido de un motor perfecto. Jimena apagó el motor y el silencio que siguió fue más pesado que el rugido anterior. Se bajó de la camioneta con una calma que desarmaba. La multitud se abrió para dejarla pasar, como si fuera una reina volviendo de la batalla. Caminó directamente hacia Ricardo, quien seguía petrificado junto a su camioneta reluciente, su cara una máscara de incredulidad y humillación. Jimena se agachó, recogió la caja de herramientas de su padre que él había puesto en la apuesta y se la extendió. Un buen mecánico, dijo con voz clara y firme, no se mide por su fuerza, sino por su respeto al motor y a las personas. Ricardo no pudo sostenerle la mirada. Tomó la caja de herramientas como si quemara sin decir una palabra, y se metió en su vehículo. No hubo un arranque de ira ni una amenaza. Simplemente se fue, encogido, derrotado no por la fuerza, sino por una dignidad que él nunca podría entender. Su partida fue silenciosa, casi patética. El hombre que había querido aplastarla se había desmoronado ante la evidencia de su propio veneno. En ese momento, todos en San Jacinto entendieron que el taller Solís no había muerto. Simplemente había cambiado de manos, y las nuevas eran más capaces que las anteriores. Fue entonces cuando su tío Roberto se acercó, con el rostro pálido y los ojos llenos de una vergüenza que lo hacía parecer un anciano. Tartamudeó, buscando palabras que no encontraba. Jimena, perdóname, sobrina, logró decir, con la voz rota. Tu padre, él estaría tan orgulloso. No era una disculpa elocuente, pero era la rendición más honesta que yo había visto. Su madre, Elena, ya no lloraba de miedo, sino de un orgullo desbordante. La abrazó con una fuerza que parecía querer fusionarla con ella, protegiéndola ahora no del fracaso, sino del peso de una victoria tan abrumadora. De la noche a la mañana, todo cambió. La palabra muñequita se extinguió en San Jacinto, reemplazada por un título que se pronunciaba con respeto, la maestra Jimena. El taller Solís, que había estado al borde del abandono, ahora tenía una lista de espera.
Los mismos hombres que la habían mirado con lástima o burla, ahora llegaban con la cabeza gacha, pidiendo una cita. Su victoria no fue solo arreglar un motor, fue reconfigurar la mentalidad de todo un pueblo. El taller se convirtió en un símbolo, en la prueba viviente de que el talento no tiene género y la dignidad es la herramienta más poderosa de todas. El taller renació. Los ingresos no solo pagaron las deudas, sino que permitieron empezar a modernizarlo. El tío Roberto, en un acto de penitencia, le ofreció ayuda financiera, pero esta vez no como una orden, sino como una humilde sugerencia, aceptando su liderazgo sin cuestionarlo. Su madre, liberada del miedo, se convirtió en la administradora del negocio, manejando las citas y las finanzas con una eficiencia feroz. El taller Solís ya no era un lugar de duelo, sino un hervidero de actividad, con el retrato del padre de Jimena colgado en la pared, no como un recuerdo triste, sino como el santo patrón de un legado que ahora estaba más vivo que nunca. La historia de Jimena me enseñó que la verdadera fuerza no hace ruido, no necesita gritar ni humillar para demostrar su valía. Crece en silencio, se alimenta de la duda ajena y se forja en el fuego de la adversidad. Ella no solo salvó un negocio, reclamó su nombre y le dio un nuevo significado al de su padre. Construyó un futuro donde todos solo veían ruinas, no con sus manos pequeñas, sino con un corazón que se negó a rendirse. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La historia de Jimena me enseñó que la verdadera fuerza no hace ruido. No necesita gritar ni humillar para demostrar su valía. Crece en silencio, se alimenta de la duda ajena y se forja en el fuego de la adversidad. Ella no solo salvó un negocio, reclamó su nombre y le dio un nuevo significado al de su padre. Construyó un futuro donde todos solo veían ruinas, no con sus manos pequeñas, sino con un corazón que se negó a rendirse y un ingenio que demostró que el verdadero talento no conoce de prejuicios ni de géneros. La dignidad al final fue su mejor herramienta. El taller Solís dejó de ser un simple negocio para convertirse en un símbolo en San Jacinto. Se transformó en el lugar donde la dignidad se forjó con la misma paciencia con la que ella fabricó aquella pieza. La gente ya no pasa por la calle, mirándola con lástima o curiosidad morbosa. Ahora bajan la velocidad para observarla trabajar, con un respeto que se siente en el aire. La palabra maestra reemplazó para siempre la burla de muñequita. Y Ricardo, bueno, su taller sigue abierto, pero su arrogancia se extinguió. Perdió mucho más que una simple apuesta. Perdió su estatus, su autoridad moral frente a todos. Lo más impresionante no fue solo verla triunfar, sino ser testigo de cómo manejó esa victoria. Jimena no se transformó en alguien arrogante o vengativo. Simplemente ocupó el espacio que siempre le había pertenecido, con la misma humildad de siempre. El fantasma de su padre ya no era una sombra que la oprimía, sino una presencia que caminaba a su lado. No se limitó a honrar su memoria, le dio vida, demostrando que el legado no está en un apellido, sino en la habilidad, la pasión y el corazón que se invierten en el trabajo diario, ese que nadie ve. Esta historia, aunque ocurrió en el polvo de San Jacinto, no le pertenece solo a este pequeño pueblo. Le pertenece a cada mujer a la que le han dicho que no puede, a cada joven que ha sido subestimado por su apariencia, a cada persona que ha tenido que luchar el doble para obtener la mitad del reconocimiento. Es el relato de cómo la tenacidad silenciosa puede derribar muros de prejuicios que parecen indestructibles, porque en cada ciudad, en cada taller, en cada oficina, hay un Ricardo esperando a que te rindas, y afortunadamente, también hay una Jimena demostrando que no lo hará. La historia de Jimena merecía ser contada, y sé que hay muchas más como la suya, esperando a ser escuchadas. Si esta lucha te ha conmovido, si conoces a alguien que necesita un recordatorio de su propia fuerza interior, compártele este video, y si crees que estas voces importan y merecen una plataforma, suscríbete al canal. Aquí seguiremos dando luz a las historias de quienes, contra todo pronóstico, se negaron a ser silenciados y encontraron en su dignidad el motor de su victoria.
Gracias por tu tiempo y por escuchar hasta el final esta increíble lección de vida.